Hacía mucho tiempo que no hacíamos vídeos. La verdad es que ha sido una semana un poquito complicada. Es la actividad profesional que tiene uno fuera de esto, es un poco absorbente. Bueno, vamos a empezar a intentar normalizar un poco la situación con la cantera, porque retoman los partidos de la cantera, juegan mañana. Tenemos un montón de noticias pendientes. Vamos a ir poquito a poquito. Lo primero que os quiero comentar es que jugó la Sub-17 esta semana, como ya hablamos en otro vídeo. Terminó ganando la selección española 2-1, remontó y uno de los goles lo hizo Paula Partido. ¿Qué más? Pues la Sub-19 ha hecho convocatoria y en esa convocatoria ha entrado Sara Martín y Diana. Va a haber una serie de entrenamientos para la semana que viene. Entonces, buenas noticias para la cantera femenina del Real Madrid. Remarco lo de femenina, lo de Real Madrid, porque en algunos comentarios la verdad es que me choca que parece que viene gente un poco despistada al canal y no tiene muy claro ni el ámbito ni el alcance del canal. Bueno, por si acaso pongo aquí camisetas también del Real Madrid y remarco lo de femenino. Bueno, comenzamos. Tenemos el cadete, juega mañana a las 6 de la tarde contra el nuevo Boadilla. Jugamos a domicilio. De momento no he encontrado canal para poder ver el partido. Si me entero de por dónde retransmiten, pues lo pondré en Twitter seguro y trataré de ponerlo en los comentarios de este vídeo. ¿Vale? Hay veces que hay determinados equipos que sí que en YouTube ponen el partido, ¿no? No sé si el nuevo Boadilla será uno de ellos. Si me entero, os lo digo, lo pondré en Twitter y lo pondré en los comentarios. En principio el partido parece asequible. El nuevo Boadilla lleva una racha en los últimos 5 partidos de una victoria, 2 empates y 2 derrotas. El último partido fue un empate. Para que os hagáis una idea, marcha en 13ª posición. Tiene 8 puntos contra 27 por nuestro equipo. Y fijaros que el Real Madrid tiene 78 goles a favor, 5 en contra. Y sin embargo, el nuevo Boadilla tiene 18 a favor y 33 en contra. Parece un partido asequible. Fijaros que dentro de lo que cabe, probablemente de los 3 partidos que tiene la cantera, este sea el más complicado. O sea que fijaros cómo va el asunto. Hablamos ahora del juvenil. El juvenil juega en casa contra el Electrocor de Las Rozas. Las Rozas, donde está la ciudad del fútbol de la Real Federación Española, donde se va a hacer la Supercopa Femenina. Ya hablaremos también de este tema, de la Supercopa Femenina y la Supercopa Masculina y a ver qué pasa ahí. Bueno, el juvenil va a jugar también el sábado, pero a las 12:30 de la mañana. El Electrocor va último de la categoría. Tiene un solo punto y 11 goles a favor y 44 goles en contra. Bueno, no hay que confiarse, pero parece un partido bastante asequible. Aquí, como jugamos en casa, yo no sé si el Real Madrid Televisión retransmitirá el partido. A veces nos da la sorpresa y sí que lo retransmite. Lo mismo os digo, en cuanto me entere si se televisa o no se televisa, lo pondré en los comentarios y en Twitter seguro. Si queréis seguir en Twitter, pues a la dirección en la descripción del vídeo. ¿Qué más? Pues el Real Madrid B juega contra el Laurus. También el sábado, a las 5 de la tarde. Si os fijáis, el sábado está copado por la cantera. Tenemos partidos a todas horas. Bueno, este partido es todavía más asequible. El Laurus ha perdido todos los partidos. Recordad que el Real Madrid B canceló el partido de la semana pasada. Nos enteramos, no por la comunicación del Real Madrid, nos enteramos por el Torrelodones, que es una pena. La verdad es que aquí la información del Real Madrid es muy mejorable. Ya lo hemos hablado, lo repetimos, no en cuanto a lesiones ni en cuanto a COVID, porque ya hicimos un vídeo hablando del por qué el Real Madrid
no comunica las lesiones ni los casos COVID, pero hombre, yo creo que estas cosas debería de comunicarlas. Bueno, ¿qué más cosas han pasado en la cantera? Bueno, pues aparte de Malena Ortiz que se marchó, como sabéis porque hay un vídeo en este canal de que Malena Ortiz se iba, que dijimos que su destino más probable era el Servette, lo confirmó el Servette. Nuevamente el Real Madrid no comunicó absolutamente nada, ni baja, ni gracias, ni adiós, ni vídeo, ni poesía. Bueno, pues no ha sido la única jugadora. Malena Ortiz en principio pertenecía a la primera plantilla, aunque no tenía dorsal, por lo menos en la página web no tenía dorsal. Como digo, no es la única jugadora que ha abandonado la disciplina blanca. También se ha marchado Clara Rodríguez, que pertenecía al B. Se ha marchado concretamente al Parquesol femenino. Entiendo que será al Parquesol femenino de la Liga Reto. Nuevamente aquí el Real Madrid no ha dicho nada, ni adiós, ni hasta luego, ni si es cedida, ni si es traspasada. El Parquesol sí que ha dado la bienvenida a la jugadora. Una jugadora que por otro lado pues no estaba jugando de forma regular. Y bueno, aquí tenemos que este mes de enero parece que había cierto disgusto entre algunas jugadoras, pero que es normal. Es normal porque los que no juegan pues no suelen estar muy contentos. Yo entiendo que Clara Rodríguez hace lo mejor para su futuro, seguro. La deseamos la mejor de las suertes. Pero bueno, a veces también hay que tener un poco de paciencia. El Real Madrid B, ya sabéis que está en Primera Federación. Si no eres titular en Primera Federación, tal vez la Liga Retos sea complicada. Pero bueno, ojalá que tenga minutos y pueda desarrollarse como jugadora. En cualquier caso, volvemos al mismo. A veces los familiares hacen flacos favores a las jugadoras. Las jugadoras, yo estoy viendo que en general se toman el profesionalismo mucho mejor que las familias, ¿no? Y a veces los padres tienen ataques de padritis o ataques de forofismo que no benefician en nada a las carreras de sus hijas. No lo digo por Clara Rodríguez, lo digo por otra jugadora seleccionable por España y asociada al nombre del Real Madrid, que, bueno, pues es posible que a veces, ya digo, los familiares en un ataque de despecho o en un ataque de forofismo no midan las consecuencias de lo que ponen en las redes sociales. Creo que hay que ser más comedidos en algunas cosas y sobre todo cuando hay negociaciones de por medio y rumores de por medio. En fin de semana completito para la cantera, fin de semana que en principio es asequible para los tres, sobre todo para las vueltas del B. Parece, y digo parece porque como ya hemos dicho en el vídeo, no lo va a decir el Real Madrid, la ausencia de Carla Camacho parece que es una lesión muscular, no es tema COVID, y digo parece. No lo sabemos. Y no podemos decir mucho más. Así que muchas gracias por vuestra atención. No olvidaros suscribiros al canal. Seguiremos informando por los comentarios si se retransmiten los partidos o no. Muchas gracias. Suscribiros. Y a la Madrid.